Dicen que en los ecos del viento, entre el polvo y el recuerdo, aún se puede escuchar la voz de los que lucharon. Historias de valor, de sacrificio, de hombres y mujeres que forjaron un país con su sangre y su coraje. Pero hay una historia, una leyenda, susurrada en los campos de batalla, ya silenciosos, que habla de un fantasma de bondad, una sombra de esperanza, en medio del caos de la Revolución Mexicana. Es la historia de la soldadera sin nombre. Imaginen el estruendo de los cañones, el silbido de las balas, el grito de los hombres cayendo en medio de esa sinfonía de muerte. Cuando el humo y el miedo lo cubrían todo, aparecía ella, una mujer, ni joven ni vieja, con el rostro curtido por el sol y la tristeza, pero con unos ojos que brillaban con una determinación inquebrantable. Nadie sabía de dónde venía, a qué batallón pertenecía o bajo qué bandera luchaba. Simplemente estaba allí. Mientras los hombres avanzaban o retrocedían, ella caminaba en sentido contrario. Se adentraba en la tierra de nadie, ese espacio letal, donde la vida se extinguía en un instante. No llevaba un rifle, sino un morral lleno de vendas y hierbas medicinales. Su única arma era la compasión. Con una calma que desafiaba el horror que la rodeaba, buscaba a los heridos. No importaba el color de su uniforme, si eran federales o revolucionarios, para ella, solo eran hombres sufriendo, hijos de una misma tierra desgarrada. Los soldados que sobrevivieron contaban cómo, en su momento de mayo, era desesperación, cuando la vida se les escapaba, por una herida, una mano suave les tocaba la frente. Abrían los ojos y veían su rostro. Ella no hablaba mucho. Sus acciones lo decían todo. Limpiaba las heridas con una delicadeza increíble. Aplicaba ungüentos que aliviaban el dolor y vendaba los miembros rotos con trozos de tela rasgada de su propia ropa. Su presencia era un bálsamo, un milagro en medio del infierno. A uno le daba un sorbo de agua fresca de su cantimplora, a otro le susurraba palabras de consuelo, prometiéndole que volvería a ver a su familia, a los que ya no tenían remedio, a los que daban su último aliento. Les sostenía la mano, asegurándose de que no murieran solos. Les cerraba los ojos con ternura y les hacía la señal de la cruz, un último gesto de humanidad en un mundo que la había perdido. Nadie supo jamás su nombre. Cuando le preguntaban, ella solo sonreía con tristeza y negaba con la cabeza, como si su identidad no importara. Lo único que importaba era la tarea que se había impuesto a sí misma. Era un ángel anónimo en el campo de batalla, una figura que trascendía las facciones y los odios. Con el tiempo, los soldados empezaron a reconocerla no por su rostro, sino por un detalle muy particular. Siempre llevaba un pañuelo de algodón blanco, bordado con una sencilla flor roja, en una esquina. Quizás era el último recuerdo de una vida pacífica, un pedazo de un hogar perdido, y ese pañuelo se convirtió en su firma, en el símbolo de su paso. Después de cada batalla, cuando el silencio volvía a reinar, y solo quedaban los cuerpos tendidos sobre la tierra, los que acudían a recoger a los caídos, encontraban una escena recurrente. Junto a cada soldado que ella había atendido, ya fuera vivo o muerto, había un pequeño trozo de su pañuelo blanco. A veces era una tira atada a la muñeca, otras un pequeño cuadrado colocado sobre el pecho, como una última bendición. Era su manera de decir: Anne, estuve aquí, no estuviste solo. El pañuelo se convirtió en leyenda. Los soldados comenzaron a buscar esos trozos de tela como si fueran amuletos. Creían que encontrar uno era señal de buena suerte, una promesa de que sobrevivirían a la siguiente contienda. Se contaba que el general Villa, al recorrer un campo, después de un duro enfrentamiento, encontró uno de esos pedazos de tela en la mano de uno de sus dorados más valientes, que había fallecido. Se quitó el sombrero en señal de respeto, no solo por su hombre, sino por la misteriosa mujer que lo había acompañado en sus últimos momentos. Batalla tras batalla, desde el norte desértico hasta las selvas del sur, la historia se repetía. La soldadera sin nombre aparecía
cumplía su misión, y se desvanecía entre el humo y la confusión, dejando tras de sí un rastro de esperanza tejido en hilos blancos y rojos. Nunca pidió nada a cambio, ni reconocimiento, ni recompensa. Su pago era, quizás, la paz que sentía al aliviar el sufrimiento ajeno. ¿Quién era ella? Las teorías eran muchas. Algunos decían que era una madre que había perdido a su hijo en la primera batalla, y que, en su dolor, veía a su niño en el rostro de cada soldado herido. Otros susurraban que era el espíritu de la Malinche, tratando de redimir su pasado, cuidando a los hijos de la nueva nación. Los más místicos afirmaban que no era una mujer de carne y hueso, sino un alma en pena, la mismísima Llorona que, arrepentida, había cambiado sus lamentos por actos de piedad. Pero la verdad es que nadie lo supo. Ella era todas las mujeres de la revolución, y ninguna a la vez. Era la madre, la esposa, la hermana, la hija que esperaba en casa, cuyo amor y cuidado se materializaban en esa figura solitaria. Representaba la resiliencia y la compasión del pueblo mexicano. Esa fuerza que incluso en los momentos más oscuros se niega a dejar que la brutalidad lo consuma todo. Un día, simplemente, no apareció más. La guerra continuó su curso sangriento, pero la presencia de la soldadera sin nombre se extinguió. Algunos dicen que una bala perdida finalmente la alcanzó, y que cayó en silencio, sola, como tantos de los hombres a los que había ayudado. Otros prefieren creer que, cuando la guerra llegó a su fin, ella consideró su misión cumplida, y regresó al anonimato del que había surgido, a un pequeño pueblo, donde nadie conocería jamás sus hazañas heroicas. Pero su leyenda no murió. Se transmitió de generación en generación, contada al calor de una fogata o en las sobremesas familiares. Se convirtió en parte del folclore, un recordatorio de que en toda guerra hay héroes anónimos, cuyo valor no se mide por las vidas que quitan, sino por las que intentan salvar. Hoy en día, más de un siglo después, la leyenda sigue viva. Cuentan los viejos de los pueblos cercanos a los antiguos campos de batalla, que si caminas por esos lugares en una noche de luna llena, cuando el viento sopla suavemente entre los mezquites y los huizaches, debes estar muy atento. Si la suerte te acompaña y tu corazón es puro, podrías encontrar un trozo de tela blanca, descolorido por el tiempo, medio enterrado en la tierra, un pedazo del pañuelo de la soldadera sin nombre. Y dicen que si lo recoges y te lo llevas al oído, escucharás un susurro, una voz de mujer, suave, pero clara, que te dice una sola cosa: no los olvides. Un eco a través del tiempo, una petición eterna, para que no olvidemos el sacrificio de todos aquellos que cayeron, para que recordemos que detrás de las cifras y las estrategias había seres humanos que amaban, soñaban y sufrían, para que nunca olvidemos el costo de la guerra y el inmenso valor de la compasión. Así que la próxima vez que pienses en los héroes de la historia, no solo imagines a los generales a caballo y a los valientes con carabinas. Recuerda también a la soldadera sin nombre, a esa mujer que, armada solo con un pañuelo y un corazón lleno de piedad, nos dejó la lección más importante de todas, que incluso en la más profunda oscuridad, un solo acto de bondad puede brillar como una estrella. Y esa luz, esa memoria, es lo que nos define y nos mantiene humanos. No los olvides. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustan estas historias que rescatan a los héroes olvidados de nuestro México, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.